Buenos días, alumnos de primer año, bienvenidos a la clase de matemática. Siguiendo con el tema de geometría, ahora vamos con los cuadriláteros. Bueno, los cuadriláteros son figuras planas de 4 lados y 4 vértices, donde se intersectan los 4 lados, donde hay intersección de lados, se forma un vértice. Y además se forma ángulo también, se forma un ángulo. Por ejemplo, aquí, fíjense, este lado se intersecta con este lado y forman este vértice. Este lado se intersecta con este lado y forman este vértice. Este lado con este lado forman este vértice y este con este forman este vértice. Y forman estos ángulos que vemos acá, beta, tita, que están en color negro, alfa y phi también. Se forman unos ángulos internos. Y también se forman los que están en azules. Estos que están acá en azules son los ángulos externos. Además de eso, se forman unas diagonales, que son estas líneas que vemos acá, que va de este vértice a este vértice y de este vértice a este vértice. Eso se le llaman diagonales. Entonces, en conclusión, los cuadriláteros son figuras de 4 lados, cuyos elementos son los 4 lados, los 4 vértices, los 4 ángulos internos, los 4 ángulos externos y las 2 diagonales. Okay, hay una diagonal que es mayor que la otra. Eso siempre lo vamos a ver en el caso de los cuadriláteros. Bien, ahora los cuadriláteros se clasifican en 3 grandes grupos. El primero de esos grupos es el grupo de los paralelogramos, conformado por 4 figuras planas que son el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Estas 4 figuras forman parte de los cuadriláteros, cuya clasificación es el paralelogramo. Como podemos ver acá, el romboide tiene 4 lados porque son cuadriláteros. Esta es su base y esta es su altura. Esta es la altura, esta que está descrita con la letra H. Y con la letra H. Y aquí está la fórmula para calcular el área de cualquier romboide. Base por altura. En el caso de el rombo, fíjense que tiene las diagonales. La diagonal mayor es la que está en rojo, que es la diagonal horizontal, y la diagonal azul es la menor, es la que está vertical. La fórmula para hallar el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El rectángulo tiene, este sería la base y esta sería su altura. ¿Ok? También se le conoce como largo y ancho. También se le puede llamar así. La fórmula para hallar el área es base por altura o largo por ancho, puede ser también. Y el cuadrado es esta figura que vemos acá. Tiene todos sus lados iguales. La fórmula para hallar el área es lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces se eleva ese lado que mide lo mismo en los 4 lados al cuadrado para hallar su área. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo hallar el perímetro y el área de ese tipo de cuadrilátero. Fíjense, para hallar el perímetro de cualquier cuadrilátero, independientemente de su clasificación, es igual que en el triángulo. La suma de la medida de sus lados nos dará el perímetro. Que recuérdense que el perímetro es todo el contorno de la figura. Entonces, al medir al sumar la medida de sus 4 lados, entonces obtendremos el perímetro de dicha figura. El área del cuadrilátero del tipo paralelogramo. Tenemos primero al que vimos en la clasificación, que es el romboide, este que está acá. Este es un romboide cuyas medidas son base 8 centímetros, altura 5 centímetros y me dan
este lado que está acá, 6 centímetros, que es como quien dice el ancho de la figura. Esto es como el ancho de la figura. Esto que está acá es el ancho de la figura, mide 6 centímetros. Y este es su base, base y ancho. Porque esto es como el romboide es como una especie de rectángulo, pero como doblado. Bien, entonces, ¿para qué me sirve la base y el ancho de la figura? O el largo y el ancho de la figura. Me sirve porque con eso puedo calcular el perímetro. ¿Por qué? Porque este lado mide 8 y como este lado es paralelo, también mide 8. Este mide 6 y como este lado es paralelo, también mide 6. Entonces yo lo que debo hacer es sumar 8 más 6 más 8 más 6 y obtendré el perímetro. Aquí como yo lo hice de esta manera, perímetro es 8 más 6 más 8 más 6. Estoy sumando los cuatro lados del romboide. Eso da 28 centímetros. Y en cuanto al área, ya les mencionaba que el área es base por altura. Entonces sería 8 por 5. Base por altura. La base mide 8. La altura mide 5. Por eso es 8 por 5. 8 por 5, 40. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Se coloca la misma base y se suman sus exponentes. Por eso me da centímetro cuadrado. Y tiene sentido porque el área tiene que dar al cuadrado, mientras que el perímetro tiene que dar sin el cuadrado, porque es una unidad, es una magnitud de longitud. Y este es de área. Bueno, ya lo hicimos con el romboide, ahora vamos a hacer un ejemplo con el rombo. Del rombo me dan la diagonal mayor, que es la roja, 30 centímetros. La diagonal menor, 16 centímetros. Y me dan la medida de uno de sus lados, 17 centímetros. ¿Qué pasa? Que este lado y este lado miden 17, miden lo mismo. Porque el rombo parece un cuadrado. ¿Okay? Parece un cuadrado. También. Entonces quiere decir que sus lados miden exactamente igual. 17, 17, 17, 17. Bien. En este caso, para hallar el perímetro, lo que hacemos es sumar los cuatro lados. 17, 17, 17, 17. Me da 68 centímetros. Mientras que el área del rombo se halla multiplicando las dos diagonales dividido entre 2. Sería en este caso 30 por 16, diagonal mayor 30, por diagonal menor 16, entre 2. 30 por 16, 480, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 480 entre 2, 240 centímetros cuadrados. Bien. Entonces ahí lo tenemos, la medida del perímetro y del área. Recordemos que el área es la superficie de la figura. Bueno, aquí tenemos el rectángulo. Tiene 5 centímetros de largo y 3 de ancho. Como este lado es paralelo a este, mide 5 también. Y como este lado es paralelo a este, mide 3. Con eso puedo hallar el perímetro. 5 más 3 más 5 más 3, 16 centímetros. Y la superficie es multiplicar base por altura o largo por ancho. O sea, sería 5 por 3 o 3 por 5, 15. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 15 centímetros cuadrados. Porque recuerden que el rectángulo es A por B, es decir, largo por ancho. Entonces el largo es 5 y el ancho es 3. 5 por 3, 15. Y en el caso del cuadrado, me da la medida de uno de sus lados. Ya con saber cuánto mide uno de sus lados, ya sabemos que todos miden 3,5. Si sumamos 3,5 4 veces, porque es la cantidad de lados que tiene, me da 14 centímetros. También se puede multiplicar 3,5 por 4, porque son 4 lados, y me da igual 14 centímetros. El área de un cuadrado es
el lado al cuadrado. Es decir, debo tomar este lado, la medida de este lado, o de cualquiera de sus lados, y elevarlo al cuadrado. 3,5 por 3,5, porque está elevado al cuadrado, es 12,25. Y este centímetro también hay que elevarlo al cuadrado. Tanto el 3,5 como el centímetro hay que elevarlo al cuadrado. 3,5 al cuadrado es 3,5 multiplicado por sí mismo dos veces y da 12,25. Y centímetro al cuadrado. Y tiene sentido porque es un área. El área siempre debe dar al cuadrado. Bien, ahora pasemos a la otra clasificación de los cuadriláteros, que son los trapecios. Bueno, nos podemos encontrar con trapecio tipo rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Tienen distintos nombres, pero fíjense que la similitud es de que los tres siempre van a tener una base mayor y una base menor. ¿Okay? Base mayor, base menor, base mayor, base menor, y la altura es la que separa esas dos bases. ¿Okay? La altura siempre separa las dos bases, o entre las dos bases se encuentra la altura, independientemente de qué tipo de trapecio sea. Bien. Este que está acá se llama trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto, fíjense. Esta base mayor con este lado es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Por eso es rectángulo. Bien, y este que está acá es isósceles porque este lado y este lado que está inclinado miden lo mismo, pero estos dos miden diferente. Por eso es isósceles. Y este que está acá se le dice trapecio escaleno. Es decir, que todos sus lados miden distinto. Es parecido, es como más o menos lo de los triángulos. Sí, porque este lado, este lado, este lado y este lado miden todos distintos. Por eso es escaleno. Bueno, voy a explicarlo con un tipo de trapecio isósceles. Este es isósceles. La información que me dan es este lado, que es este mismo, mide 6,2. Y la base mayor, pero la base menor mide 12 y la base mayor 15. Y la altura 6 centímetros. Bueno, ya con esta base y esta base y la medida de este lado, que es esta misma, ya puedo hallar el perímetro, porque al sumar los cuatro lados, obtengo el perímetro. 12 más 15 más 6,2 más 6,2, 39,4. Lo que estoy haciendo es sumar los lados, el contorno de la figura. Y eso me da el perímetro. Y en cuanto al área de un trapecio, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta que está acá. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Esta es la fórmula siempre de un trapecio, ¿ok? No importa si es escaleno, si es rectángulo, isósceles, esta es la misma fórmula. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, ¿cuánto mide la base mayor? 15. Este que está acá. Más, ¿cuánto mide la base menor? 12. Aquí está. Entre 2 por la altura. La altura es 6. Resolvemos. 15 más 12, 27 centímetros. Ojo, no estoy multiplicando centímetro por centímetro. Estoy sumando. Cuando se multiplica es que se coloca centímetro cuadrado. Ojo con eso. Centímetro más centímetro es centímetro. Es como cuando usted suma 2x más 3x, eso es 5x. No se suman los exponentes ahí. Es cuando se multiplica. 15 más 12, 27 centímetros. 27 entre 2, 13,5. Y 13,5 por 6, 81 centímetros cuadrados. Ese es el área de la figura. Toda la parte blanca, toda la parte de la superficie de la figura es 81 centímetros cuadrados de área. Aquí fíjense que sí se convierte en centímetros cuadrados porque estoy multiplicando centímetro por centímetro. Ahí está. Bueno, vamos con la última clasificación, que es del tipo trapezoide. Hay dos tipos de trapezoide. El asimétrico, que es este que está acá, que es como irregular. Es irregular. Y el simétrico. Este simétrico tiene dos diagonales. Una diagonal
mayor y una diagonal menor. ¿Ok? Tiene dos diagonales. Y tiene cuatro lados también. Este lado y este lado que miden lo mismo. Y este lado y este lado que miden lo mismo entre ellos. En el trapezoide sí, como que todos miden diferente. Aquí son ejemplos con un trapezoide simétrico. Bueno, para hallar lo que es el perímetro, lo que tenemos es que sumar la medida de los lados. Fíjense, si este lado mide 4, este también mide 4. Si este mide 1, este también mide 1. Entonces ya tengo la medida de los cuatro lados. 4 más 1 más 1 más 4. O 1 más 1 más 4 más 4, como sea. Eso da 10 centímetros. Esa es la medida del contorno de la figura. 10 centímetros. Y la fórmula para hallar el área es diagonal 1, o puede ser diagonal mayor, por diagonal 2 entre 2. O sea que tengo que multiplicar las dos diagonales y dividirla entre 2. La diagonal 1 mide 5 y la diagonal 2 mide 2. Entonces sería 5 por 2, 10 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. 10 entre 2, 5. 5 centímetros cuadrados de área. Es lo que tiene de superficie esta figura. Bien, espero que haya sido de su agrado. Esto es todo lo que respecta al perímetro y el área de los cuadriláteros. Nos vemos en el próximo video.